Nos acompaña un amigo muy apreciado de este espacio, don Nelson Suárez, economista, analista, consultor, particularmente el hombre que le gusta perseguir los números fiscales y presupuestarios, que son sus campos, digamos, no de batalla, sino sus campos fuertes. Es un profesor universitario, un hombre que ha sido su director de presupuesto, su director nacional de presupuesto, y que ha ocupado otras posiciones importantes tanto en el sector público como en el sector privado, y que mantiene al día a este país sobre el comportamiento de las finanzas públicas. Él es economista, pero en sus años de juventud también tuvo, digámoslo, veleidades políticas, y es un hombre también de espiritualidad, de familia, de hijos, con vocación de ser abuelo. Y a él le hemos invitado hoy para hablar de lo divino y de lo humano en este espacio, por supuesto, sin olvidarnos de la economía. Les invito pues a esta conversación con el licenciado profesor Nelson Suárez. Licenciado Nelson Suárez, le agradezco esta gentileza extrema suya de compartir aquí con nosotros. Le veo siempre como un teenager, delgadito, con su reloj. Usted sabe que a los muchachos ahora les gusta usar su reloj, a pesar de que el teléfono tiene reloj, pero ellos usan su reloj grande, sus zapaticos muy cómodos, y la verdad es que el mundo ha cambiado mucho. Tenemos un presidente de la República que rara vez se puso una corbata. Ya antes el presidente Hipólito Mejía andaba siempre con chacabana, y eso es bueno, que la sociedad tenga algunos niveles de informalidad, o que nos adecuemos a la cotidianidad, a la simpleza de la vida. La vida simple es algo hermosísimo, aunque a la gente no le gusta cultivarla. No, la vida simple es muy libre. Sí, y eso nos da sensación de libertad, ¿no? Posiblemente en el caso mío, yo normalmente he sido muy conservador y clásico en todas las cuestiones. Entonces pasa que cuando uno entra en edad, está buscando la forma de cómo escaparse de la edad. Ya. Pero sí, me siento muy cómodo cuando Sí, estoy sí. de manera informal un hombre joven todavía, muy joven. Libre. Y hay que aprovechar la libertad de la vida. No se puede, las rigideces, los extremismos, los fundamentalismos, posiblemente son causa de muchos problemas en el mundo. Profesor, cuando usted era jovencito, digamos adolescente, que iba entrando en los primeros años juveniles, usted tuvo sus veleidades políticas, ¿no? Sí, claro, yo tuve una vida política en los grupos estudiantiles importantes en la década del 70. Yo de hecho llegué a formar parte importante de los niveles dirigenciales de lo que en principio se llamó Unión de Estudiantes Revolucionarios, la UER, que luego se convirtió en Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios, UNER, donde participaban prácticamente los grupos de izquierda. ¿Eran filiales de algún grupo de izquierda la UER? La UER era filial de Línea Roja. De Línea Roja. Y luego la UNER fue una especie de alianza que hicieron fundamentalmente los grupos y las organizaciones de izquierda para tener presencia a nivel del movimiento estudiantil. Y tener más fuerza. Sí, sí, fue de hecho una experiencia, para mí fue una muy importante en mi vida el haber participado en los grupos estudiantiles, en la actividad. ¿Y de ahí pasó a la organización, o sea, al partido, o se quedó? Así activismo a nivel barrial, en la parte política también. Hay que pegar los afiches, hay que salir a... ¿Usted pegó afiches? Claro, sí. ¿Y de qué? De la Línea Roja. Línea Roja fue en la parte donde, como estaba vinculado al movimiento estudiantil, que era prácticamente un apéndice del 14 de julio. Exactamente, de Línea Roja. Entonces yo participaba ahí y aprendí mucho. Eso me permitió cultivar mucho el tema de la lectura, sobre todo en
cuestiones de historia del pensamiento político, el pensamiento social. Es impresionante cómo la vida partidaria estimula la vida intelectual. Sí, sí, sí. Entonces yo no me arrepiento de haber estado, porque para mí fue una parte importante de mi vida. Y lo hice desde que entré al 7º curso, en una escuela que era muy emblemática, la Escuela República de Argentina, en la parte de Ciudad Nueva, sí, correcto, ahí cerca de la ruina de San Francisco. Que se movilizaba con suma facilidad. Con suma facilidad. Tenía mucha incidencia ahí los grupos de izquierda que orientaban al movimiento estudiantil en ese momento y nada. Pero nunca militó en un partido. Luego no he militado nunca en los partidos tradicionales. Ni en la de izquierda tampoco. Bueno, estuve de una u otra forma siendo activista en Línea Roja. Ya. La Línea Roja fue una organización fuerte aquí. Sí, no, que luego se convirtió en el PTD, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que ahora es Fuerza del Pueblo. Correcto, disputaba liderazgo al MPD, que ha sido el partido de izquierda más poderoso fuerte, que ha habido en el país. La fuerte, porque el MPD después de la revolución encabezó prácticamente la lucha de oposición a Balaguer a través de los famosos comandos revolucionarios clandestinos. Correcto. Pero también antes de la revolución, López Molina era un personaje político importante. Sí, y veo que acaba de morir. Acaba de morir en París. Donde no pensaba que estaba vivo cuando oí la noticia. A los 90 y pico de años. Sí. Entonces, es una experiencia, quizás es una experiencia que ahora le falta a la juventud vivir ese momento, aunque la juventud ahora ha cambiado el tema de las organizaciones políticas y los movimientos sociales por los temas de esos movimientos sociales que se producen a través de las redes. Exacto. De internet que hay ahora. Y las manifestaciones esporádicas. Exactamente. Como la Marcha Verde y aquí en frente a la Plaza de la Bandera. Crisis de la electoral de febrero. Entonces, y luego pasaron, acuérdense, toda esa juventud pasó frente al Congreso a luchar contra la reforma constitucional. La reforma. La parte de la reelección. Entonces, yo he hecho una vida de participación. Luego ya... ¿Nunca fue de los clubes culturales? Sí, de Azocludina. Yo hice mucha vida en los grupos, en los clubes. Azocludina era la asociación de todos. Azocludina. Hace mucho que no oigo a Eddie, de acuerdo, Eddie y una persona que dirigió la cuestión electoral del PLD, o que la dirige, que eran de ahí del Club San Carlos y eran gente muy protagónico en todo el movimiento clubístico. Este movimiento clubístico posiblemente fue muy base de lo que fue 7 días con el pueblo. Así es. Que yo me acuerdo que de hecho nosotros distribuíamos las boletas para ir a ese evento. Hace falta una buena investigación sobre lo que fueron los clubes culturales. Hay algunos libros. Hay un libro, no recuerdo su título, lo escribió un clubista que está dirigido exclusivamente a los clubes, pero hay otros estudios como lo de FATSAS, lo de Betances, que hacen mucho hincapié en ese tipo de organizaciones y todas sus improntas. Posiblemente los clubes deportivos y culturales, como le llamaban, en esos momentos eran como la expresión de lo que podría ser la sociedad civil hoy. Sí, y era un enmascaramiento en realidad de los grupos de izquierda, hay que decirlo. De hecho, yo veo, hay una persona que ahora es presidente del Comité Olímpico, que yo creo que era parte de ese movimiento de izquierda también. Yo lo conocía como Collins. Sí, un señor alto. Antonio. Ahora sigue siendo el presidente. Yo sé que sustituyó a Lucín. Exactamente, del presidente olímpico. Ha estado desde esos tiempos, yo me acuerdo que estaba vinculado a los clubes deportivos. Y es del mismo grupo de Eddie, no me acuerdo el apellido.
Y de Rafael G. Santana, que ya falleció. Ajá, exacto, el periodista, que era de la gente de toda su vida. El mismo, este muchacho del club, Mauricio Báez. Bueno, Corporán, que eran... El eterno. Sí, no, son... y que tiene una, como yo le digo, amigo mío, una pequeña monarquía porque va dejando al hijo. Pero es el club más emblemático y hay que decir que ha hecho una obra tremenda. Por supuesto, es el único club que ha tenido el honor de que uno de sus miembros sea presidente de la República. Entonces, ese tipo de movimientos fueron, creo que formaron a mucha gente. Ese club tiene lo que yo una vez llamé, que el presidente hizo alusión de ello, un discurso, la oligarquía de Villajuana. Sí, porque ahí está también el constructor del metro, y el profesor Doñez, ya fallecido, y el profesor César Pérez, y compañero mío de estudio de la Cruz, que fue presidente del Colegio de Periodistas, un periodista distinguido, un intelectual en realidad, y Jimmy, el que falleció recientemente, y así, o sea que en realidad es un club emblemático, sí, pero en Cristo Rey queda un club importante. Los Cachorros. Exactamente, aquí en Los Minas San Carlos también. hay un club San Carlos, San Lázaro, en Los Minas. Y bueno, están los clubes ya de las élites, digamos, el NACO. Bueno, me acuerdo siempre en los torneos de básquetbol había siempre esa disputa entre San Lázaro y San Carlos y el NACO, y era como una expresión de la lucha de clases. Exactamente, sobre todo San Lázaro y NACO. Y tenían los mejores clubes en el sentido de, los mejores equipos, los mejores jugadores lo tenían, traían buenos refuerzos, y recordamos figuras emblemáticas del baloncesto dominicano, incluyendo a Hugo Cabrera. Yo era fanático, yo era un asiduo visitante del Palacio de la policía, usted lo recuerda, de la Media Naranja, Pepe Rosón. Y este muchacho Báez de la Romana, Héctor Báez, y así Iván Mieses, Manolito Prince. Iván Mieses, Manolito Prince, que fue una figura inicial legendario, un playmaker, un repartidor de bolas. De estatura sigue siendo mediana, pequeño, porque él está ahí todavía, de estatura mediana, pero era muy hábil. Pero se movía de una manera impresionante, ¿no? Un verdadero repartidor. Eso era. Y qué bien. Fue una época de la sociedad dominicana. Es una época donde se formó quienes hoy están por los casi 70 años, ¿no? Y que de alguna manera buena parte de esa gente ha estado en posiciones políticas, sociales, económicas muy importantes, dirigiendo empresas, dirigiendo instituciones públicas, y algunos, como en el caso de Leonel Fernández, que era un miembro activo del Club Mauricio Báez, llegó a ser presidente de la República, ¿no? Bueno, yo luego ya en la década del 90, 2000, 2010, ya estuve prácticamente concentraba la actividad profesional en el área de presupuesto, y de hecho colaboré mucho con los argumentos en toda la lucha aquella del 4%. Y de hecho mucha gente, parte financiera, me imagino, ¿no? Sí, mucha gente debe recordar, y hubo un trabajo de lo que publicábamos en la sesión económica del hoy, que decía, sí se puede el 4%, que fue muy utilizado de manera, y trabajé mucho esto a través de la gente del centro Juan Montalvo. Que usted trabajó con ellos, ¿no? Sí, estuve en un proceso que puede decirse que es relativamente exitoso, de lo que ellos llamaron incidencia en el presupuesto público, que fue con lo que yo trabajé. Siempre le digo a usted en privado, ahora se lo digo en público, que recoja buena parte de esos textos que usted ha escrito. Tengo un amigo peruano que publicó un libro que se llama Teología en el Camino, que eran las conferencias y sermones y escritos que él
hacía respondiendo a situaciones coyunturales desde una perspectiva teológica. Él es un teólogo e ingeniero químico y bueno, teología del camino. Y usted en el camino ha escrito muchas cosas de coyuntura, pero que permiten por ahí ver la parte de la historia económica o la historia presupuestaria de la República Dominicana moderna. Ojalá usted se anime, que eso no se pierda, porque luego eso es un papel que se pierde. Se pierde. Se Pero pierde. nada, vamos a ver si es posible hacer esfuerzo para... hay muchas cosas que he escrito siempre. Normalmente Usted lo también, que yo rescato es que lo que usted era el escribo autor de los análisis presupuestarios de la Cámara de Cuentas. en 3 años, En 3 años. 2 Bueno, años, del informe que ellos hacen al unos Congreso. informes, un Sí, no, libraco. un volumen Y extraordinario. casi siempre en esos años uno veía que faltaba un dinero que no se sabía dónde Sí, estaba. no, y esos 2 años, prácticamente 3 que duré en la Cámara de Cuentas asesorando en eso. Hicimos el esquema, de hecho, que se sigue presentando de ese informe, fue un diseño que hicimos. Y de hecho, elaboramos Una una especie guía de patrón análisis. guía, exacto. Sí, elaboramos una guía de análisis presupuestario. Correcto. Que quedó eso fue un proceso dentro de un programa de apoyo, del programa de transferencia, Ya. de transparencia pública que se desarrolló. Con doña Liceló Marte, ¿no? Doña Liceló, una experiencia extraordinaria para mí haber trabajado con esta señora que jugaba con Angelita Trujillo, como usted sabe, era amiga de Angelita Trujillo. Sí, pero una señora, una persona que realmente a mí me sorprendió a su edad, en ese momento que estaba en la Cámara, la capacidad de trabajo. Y lo que quiero decir con ello es que tenía mucha historia encima. Sí. Yo tuve una experiencia extraordinaria. De hecho, colaboré aún en un tiempo que después ya estuvo fuera de la Cámara, colaboré con ella en algunos trabajos que una vez iba a presentar en Brasil, en una de las organizaciones que reúnen a las organizaciones de control externo de Latinoamérica. Y o sea, tuve una experiencia extraordinaria. Y ella fue la de la famosa expresión de que con lo que se robaba en este país se podía como cambiar la nación o algo por el estilo, bueno, resolver todos los problemas. No, porque cuando la gente conoce a fondo los temas del manejo de los recursos del Estado en el país, se da cuenta que realmente a veces hay dispendio, tú dices, bueno, ¿por qué? Eso es muy generosamente que usted lo dice, ¿no? Bueno, para no exagerar, siempre hay dispendio porque se han instaurado unos modelos y unos esquemas de funcionamiento en que la gente, desde el mínimo hasta el mayor nivel, ven el Estado como una cuestión donde hay que ir a buscar lo que hay y llevárselo. Es una cultura, el botín electoral, ¿no? Entonces, a veces los temas de clientelismo te impiden que se corrijan ese tipo de cosas y se han repetido por años y vuelven, se le cambia la cara en un momento. Lo que una vez llamábamos todos nosotros, usted, yo y el otro, la feudalización del Estado. Sí, se dividía en feudos. A tal partidito le toca a tal oficio. Bueno, eso lo estamos viendo todavía. Una extraordinaria fuente de acumulación originaria, como diría el camarada Marx. En algunos casos y en otros casos una fuente de vida, que no da para acumular, pero da para mantener una feligresía X de personas y bueno, se le va restando, digamos, a la iniciativa privada, mano de obra, iniciativa, capacidad de trabajo, etcétera. Profesor, vamos a pasar al segmento comercial, pero yo quiero en el próximo tramo plantearle, ustedes los economistas, cuando hablan de economía, y me imagino que a veces cuando hablan casi de todo, suelen asumir lo que los académicos llaman una lógica económica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la lógica? ¿Cuáles son los elementos que el economista toma en cuenta para uno poder decir eso es una lógica totalmente económica?
que está usando el profesor, el economista, y que el dinero tiene que entrar, pero también tienen que dejarle un camino para que salga. Y ahí entonces van formando un gran equilibrio que solo ustedes, los conocedores, conocen al dedillo, el gobernador del Banco Central, los presupuestos, expertos en presupuesto, eh, cómo se maneja la entrada y la salida de los recursos para eh, provocar ese equilibrio que ustedes llaman equilibrio macroeconómico, pero cualquier cosa que ustedes van a analizar le aplican la lógica económica. ¿Cuáles son esos elementos? Regresamos para volver con el profesor Nelson Suárez. Seguimos esta entrevista con el profesor Nelson Suárez. Usted es capitaleño, ¿no? Neto. Neto, Sí, pero así. sus padres no son de aquí. No. Entonces usted no es neto, profesor. Bueno. Usted es una especie de capitaleño. Sí, mi papá era del área del Cibao. Sí, Y cibaeño. mi mamá de San Cristóbal. O sea, Ya. los dos extremos. Sí, el sur y el norte, Sí. pero convergen en la capital. Convergen en la ¿Qué es capital. lo que ocurre en una metrópoli que ha subido? Aquí está el 40% ya de la población del país. No más. Está En el Gran acercándose. Santo Domingo. Bueno, el 38% Sí, en el, sí, en sí. el distrito. Bastante, ¿no? Pero Sí, ya demasiado. el Gran ¿no? Santo Domingo acumula cerca del 40%. Sí. Ahorita tenemos la mitad, lo que significará, y es un tema para otro programa, demarcación. Lo que va a significar para todos los servicios. Y probablemente nadie está preparando Sí, no. A la provincia de Santo Domingo y al Distrito Nacional para el tipo de presión cuando aquí esté la mitad de la población. La mitad de la población, bueno, ya tenemos una relación en términos de la famosa estructura aquella urbano-rural que debe andar 75-25, 80-20. Pero a nivel del país. Sí, a nivel general. A nivel del país, sí. Sí, No, sí. no, entonces, ya estamos en el caso de la gran metrópoli que conforman el distrito y la provincia de Santo Domingo, realmente es una concentración extraordinaria. Y el caso del distrito tiene la particularidad de que una parte importante de los habitantes de la provincia de Santo Domingo terminan por temas de trabajo, de servicios, de oficinas públicas, en el distrito, y eso nadie... Y es un asunto que, y ahí voy a la lógica económica, los alcaldes no les reclaman al gobierno central, porque eso debe tener una expresión económica, monetaria, para poder satisfacer los servicios. Además, el nivel de concentración, profesor. Demasiado. Aquí la densidad poblacional es uno encima del otro. 200 uno se da cuenta cuando tomamos el tránsito. 200 y pico de gente por kilómetro cuadrado. O sea, es una locura. Y bueno, veo que a través del Ministerio de Economía han estado haciendo esfuerzos por retomar los trabajos que se habían hecho con el tema del territorial. Porque, o sea, realmente en el país tenemos un desorden. De hecho, cuando nosotros vemos cómo están estructurados los barrios en Santo Domingo y el distrito, los barrios sobre todo en la periferia marginal, los barrios nuevos, no obedecen a ningún criterio urbano ni de organización de territorio, sino que tú pones, es como los cementerios. Porque el Estado está ausente, profesor. Es como el caso de los cementerios en este país. O sea, yo he ido a un entierro de alguien conocido, relacionado, que han tenido que treparse por encima de 4 para ir a entrar en una... Así porque es. No tenemos, entonces... Sobre todo cuando se quiere ocupar un espacio en la Máximo Gómez. Ajá, eso tiene un gran reto, porque eso te complica muchos problemas. Los problemas de servicio de agua, de servicio de energía eléctrica, de todo tipo de servicios. Así es. Se te complican cuando tú tienes el desorden territorial que tenemos nosotros, el desorden urbano. Y ha llegado a un punto de ser tan grande ese desorden que su solución no es... En términos económicos, venimos al tema del equilibrio económico.
O sea, la estructura y el pensamiento económico normalmente trata de establecer una relación costo-beneficio entre las cosas Ya. a nivel general. Y en términos, por ejemplo, los conceptos y los enfoques macroeconómicos, exactamente la macroeconomía tiene una serie de estructuras, de variables, de componentes que están interrelacionados uno con otro. Y entonces por eso yo estoy buscando un equilibrio de las cuentas externas, un equilibrio de las cuentas fiscales, un equilibrio en términos de los precios. ¿Por qué? Porque lo que se ha demostrado es que cuando yo rompo esos esquemas, fíjate que lo que existe posiblemente, lo que menos existe sea el equilibrio Ya usted está total. en la lógica económica, profesor. Sí, no, estamos Sí, hablando, sí, sí, entonces sí. hay el equilibrio total. Ahora debe haber en toda actividad humana, social, siempre hay un componente económico. Más, si nos llevamos a las teorías marxistas, decía que toda la superestructura estaba determinada fundamentalmente por la infraestructura económica. Y esa es cierto, el ser humano, en términos generales, es un ser económico. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que consumir bienes y servicios para la principal función que tenemos, estar vivo. Exacto. Entonces, esos bienes y servicios yo tengo que producirlos de alguna manera. Y ha evolucionado la humanidad en la forma de cómo produce eso. Ahora tenemos ya niveles y estructuras de producción y sistemas de producción altamente sofisticados, tecnologizados, muy de economía digital. Eso, entonces, esta situación, esos equilibrios, si tú no los mantienes y los rompes, por ejemplo, una economía no puede sobrevivir mucho tiempo comprándole excesivamente más al exterior que lo que le vende. Exacto. Porque hay un problema entonces de lo que le llaman de balanza de pagos, que tú vas a estar comprándole mucho al fuera y tienes que buscar la forma de cómo va a pagar eso. Entonces, ¿cómo lo pagamos? En muchos casos lo estamos pagando como deuda, Exacto. con endeudamiento. El gobierno, por ejemplo, los gobiernos en términos generales, aparte de algunas actividades limitadas que tienen ahora de sistemas de producción, no producen. ¿Qué hacen los gobiernos entonces? Que un alto porcentaje de lo que captan se lo sacan a las unidades económicas, tanto personales como empresariales, con un propósito, que dicen, bueno, el Estado tiene unas funciones, que es de mantener exactamente la estabilidad, de redistribuir el ingreso y la riqueza, de garantizar el acceso a los servicios de quienes no pueden hacerlo. Entonces dice, bueno, ¿qué yo hago para eso? Que les saco recursos a través, por ejemplo, de los impuestos a quienes tienen capacidad contributiva, a gente que les sobra, a gente que tienen en su relación consumo, ingreso, consumo, ahorro, tienen un excedente. Y entonces digo, bueno, póngale un 27% de lo que es el tipo. Que ahorran, ¿no? Exactamente, y tráigalo para que el gobierno entonces lo redistribuya entre quienes no pueden cubrir sus servicios de salud, en quienes no tienen un sistema entonces esa situación te crea un desplazamiento de recursos de unos sectores y de unas unidades económicas a otras. Ahora el gobierno, cuando gasta, se supone que no debería gastar más de lo que le ingresa, pero entonces no sucede así, sino que el gobierno a veces se le va la mano y gasta por encima de los ingresos que tiene. O tiene necesidades. Ajá, o sea, le crean necesidades que tiene que cubrir. Ustedes dicen que la economía de un país es similar a la economía de un hogar. En términos generales puede asimilarse. Porque muchas veces un padre quiere vivir de manera equilibrada, pero aparece una enfermedad y él tiene que buscar un dinerito. Esos son uno de los temas. O aparece la escuela y hay que buscar un dinerito extra, entonces tiene que coger prestado. Y caso lo que hemos tenido ahora hace un año, casi 2 años, con el tema de la crisis de salud. El gobierno, en términos estrictos, ha tenido que buscar más de 200.000 millones de pesos para cubrir responsabilidades sociales dinero, de gente que no tenía capacidad para estar parado y tener acceso a comida.
ha tenido que gastar en vacunas, y eso ha creado una situación como si fuera cuando le afecta una enfermedad catastrófica a una familia, Sí. que tienen que buscar de donde sea, porque el objetivo es mantener vivo al paciente. ser humano, aunque se muera. Exacto. Como diría nuestro conocido don Tony Saconde. Entonces son de la batalla que uno tiene que echar, exacto, aunque la pierda. Correcto. Sí, sí. La economía es muy complicada y tiene a veces cuestiones que son muy simples y sencillas y muy lógicas, muy normal. Pero otros dicen que es muy simple, que no es tan complicada. Sí, a veces lo que pasa es que tiene nombres sofisticados de tareas que son elementales. Por eso le digo que se dan en los hogares, es lo que me han explicado otros a mí. Sí, por ejemplo, me dicen, nadie sabe más renegociar deuda que el pobre. Claro, el pobre vive siempre, eso por una cuestión de lógica económica. Sí. Normalmente los niveles de ingresos que tiene una persona de bajo ingreso, valga la redundancia, hacen que consuma más que lo que le ingresa. Entonces tiene que buscar, o le debe al del colmado, o le debe al sujeto que presta el 20%, o como ahora hay un buen nivel de bancarización, esa gente a veces consiguió que le dieran una tarjeta de crédito y entonces tiene la tarjeta sobregirada. Entonces tiene dos alternativas: o restringe su consumo al nivel de ingreso que tiene para mantenerse en equilibrio, o tiene que recurrir al endeudamiento o a algún donante, amigo, hermano, familiar, que le haga algún tipo de donación. Que uno le pida a un primo que vive en Estados Unidos. Exactamente, mándame $100 que tengo que pagar tal cosa. Apurado. Pero esa es la lógica de la economía. O sea, no hay, como dicen, cena gratis. No hay cena gratis. Entonces, eso le pasa a una persona, le pasa a una familia, le pasa a una empresa y le pasan a los estados, que son la suma de muchas de estas cosas. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, un estado tiene en su estructura productiva incapacidad para producir lo que necesita y tiene que recurrir permanentemente al endeudamiento? Bueno, eso tiene un punto, un límite, al igual que lo tendría en una familia, en una casa, en una persona, porque hay un momento en que el que le coge prestado a todo el mundo en el barrio. Exactamente, y todo el mundo le presta. Pero hay un momento que cuando no puede pagarle a ninguno, entonces todo el mundo dice, ten cuidado con fulano, no le preste, que me debe tanto a mí. Y a nivel de los estados y de los países pasa eso. Hay estados que tienen una capacidad de endeudamiento mucho mayor que otros. Caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. Tienen por una serie de condiciones y características muy compleja de su economía, que se pueden dar el lujo de tener prácticamente una capacidad de endeudamiento infinito, porque todo el mundo quiere comprar un bono de los Estados Unidos. Aunque nadie se ha puesto a pensar si la moneda norteamericana está devaluada o subdevaluada, pero todo el mundo tiene, y por eso tienen lo que llaman un riesgo soberano prácticamente cero. Entonces nosotros... Y muchos dicen que parte del poderío norteamericano es que su moneda es la que rige el mundo. Es la moneda de referencia mundial todavía. Entonces, nosotros en estos paísitos que tenemos a veces complicaciones, como lo hemos tenido ahora a raíz de la crisis del COVID, recurrimos para suplir nuestros déficits a endeudamiento. Hemos tenido la dicha de que en el mundo hay una gran disponibilidad de fondos para prestar. Hay mucho. Yo vi los otros días Alemania colocando bonos a tasa negativa. ¿Qué significa colocar? Hay dos cosas muy frecuentes en estos días. Por ejemplo, Japón suele prestar con cero interés y bonos negativos otros países como Alemania ahora. ¿Qué significa ambos casos? Sí, que hay quienes poseen capital en exceso, que están prácticamente pagando para tenerlo en un sitio seguro. Sí, pero un banco, ¿qué gana si presta cero interés? Bueno, el banco no presta cero interés, pero normalmente estos préstamos se están haciendo a nivel de gobiernos, no que a las personas
individuales, a los bueno, dicen que los demandan. bancos Ahora, han tenido periodos en que sí, que a la gente le prestan. Bueno, lo hacen como un mecanismo de crear capacidad de demanda. Para estimular la economía. Acá porque exactamente... Pero el banco no gana entonces. Es un mecanismo muy complejo. Ni gana el que deposita su dinero ahí. Es un mecanismo, pero el que le está depositando tiene un excedente de capital tan grande que quizás en otro lugar corre riesgo de perderlo y prefiere pagar porque se lo mantengan. Que el banco se lo mantenga. Se lo mantenga seguro. Entonces, esa afluencia de fondos nos ha beneficiado a nosotros. O sea, ahora mismo el gobierno dominicano dice que va a colocar 3.000 millones de bonos en dólares y le ofrecen 12.000. Ya. Porque la rentabilidad que está teniendo ese dinero en los países, sobre todo desarrollados, es prácticamente cero. Entonces, eso nos ha ayudado. Ahora, ¿qué pasa? Que ese endeudamiento tiene una contraparte, que es el servicio de esa deuda, que se compone de los intereses que pago, más el capital o el principal que disminuyó. Entonces, si yo en un momento doy muestra de que no puedo cumplir con esa obligación, entonces me van a cerrar el crédito o me van a decir, mira, yo te presto, pero tú tienes que cubrir un riesgo soberano, digamos, de 5%. ¿Qué significa eso? Yo te voy a pagar, te voy a poner una tasa, una sobretasa de 5% con relación al bono que yo tengo más seguro. Digamos que el bono de Estados Unidos de 10 años, que está a 2,5% a 3% anual. Entonces yo te voy a poner una sobretasa sobre eso de 6 o 7. Entonces tú tienes que pagarme el 9%, el 10% por tu crédito. Y entonces cuando pasa eso, la obligación financiera que voy a tener en términos de pago por ese capital se convierte en inmanejable. Entonces ahora mismo, en los primeros 8 meses de este año, el gobierno dominicano ha pagado 168.000 millones de servicios de la deuda. Eso es el 30.7% de los ingresos que han tenido. Millones de pesos. Millones de pesos. Eso estamos hablando de alrededor de 4.000, 3.000 y tantos millones de dólares. Mucho dinero para nosotros. Mucho dinero. Imagínense esos 168.000 millones de pesos colocados en inversiones y en actividades estratégicas del gobierno y del Estado. El impacto que tiene. Ahora, yo he tenido que sustraerlo. ¿Para qué? Para pagarle a quienes me prestaron cuando yo lo necesité. Y de hecho, el gobierno dominicano tiene una imagen de muy cumplidor a nivel de los organismos internacionales. Eso hace que tengamos una calificación de riesgo más o menos adecuada y que siempre nos presta. Pero llegará un momento. Y es verdad que nosotros, bueno, eso podríamos verlo en el próximo programa. Tenemos que, quiero decir, en el próximo segmento, tenemos que coger prestado para pagar lo que hemos tomado prestado. Bueno, según los cálculos que yo hice para el presupuesto 2021, cerca del 16-20% de los préstamos que estoy tomando, lo estoy tomando para pagar nuevos préstamos o para pagar intereses. Entonces eso también puede ser una lógica, bueno, una lógica que desde el punto de vista de la lógica económica podría ser bueno. Porque si yo estoy cogiendo prestado, digamos que al 5 o al 6, para pagar deuda que tengo al 12, entonces estoy bien. Es una operación. Bueno, ya yo estoy sustituyendo deuda cara por deuda más barata. Exacto. Ahora, cuando se produce lo contrario, que yo me sale más caro lo que cojo prestado para pagar aquello, entonces la lógica económica ahí se va al suelo. Algunos economistas dicen, y recuerdo que en el segundo gobierno del presidente Leonel Fernández se insistió mucho en eso, que el tema del endeudarse no era problema siempre y cuando el ingreso por endeudamiento fuera mayor que lo que el país paga por el servicio de la deuda. Volvemos en el próximo segmento.
Profesor Nelson Suárez, entonces, ¿entender la economía es fácil o es complejo? Yo creo que las dos cosas a la vez. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque es fácil entenderlo cuando, y sobre todo la gente que hace negocio y que opera en negocios, las casas, las amas de casa, lo entienden con mucha facilidad. Ahora la economía ya a nivel, cuando se interrelaciona a nivel macroeconómico, tiene ciertos niveles de complejidad para operar. De hecho, a veces uno encuentra, y la gente lo dice con mucha sencillez, cuando dicen, bueno, la economía, macroeconómicamente crecimos al 8%, al 13%, al 10%, como dicen. Y entonces a veces hay gente que dice, pero yo no lo siento, porque está en un nivel microeconómico, que entonces ya los equilibrios son otros y las cuestiones, y algo que pasa en las economías y que es una de las cuestiones que persiguen casi todos los grandes teóricos de la economía a resolver, son los desequilibrios que se producen a nivel macro, porque a nivel macro, por ejemplo, el país tiene una situación prácticamente halagadora en términos, pero sin embargo oímos la gente a nivel individual. Pero a los grandes mercados internacionales eso no les importa. Sí, bueno. Porque para ellos es suficiente el nivel macro. Creo que sí. Porque por ahí es que a ellos se les cumple. Ajá, pero a nivel, la macroeconomía y la microeconomía tienen un vínculo biunívoco, como dice. O sea, y quizás ese es el gran dilema que tiene la economía ahora, que bueno, esos grandes niveles de prosperidad que se ven en las economías, que se expresan en los indicadores macroeconómicos excelentes, de crecimiento bueno, de tasa de inflación controlada, de que si no se traducen, o parece que hay alguna lógica, como diría nuestro amigo Miguel Seara Hatton, una lógica que hace que ese gran crecimiento macroeconómico se traduzca en mayores desigualdades a nivel económico y social. Cómo no. Y entonces te crea una élite cada vez con mucho más riqueza e ingresos. Pero al mercado internacional eso no le y importa. Una gran masa que no tiene o tiene niveles de ingresos muy pírricos, muy bajos, que ni siquiera le dan a ver para cumplir su canasta básica. Ustedes nos han enseñado a nosotros que a nivel internacional lo que importa es que el país como país cumpla, independientemente de cómo estén los muchachos dentro de la casa. Sí, no, que el señor pague. Sí, eso es un enfoque de una economía que no tiene una versión social, que no tiene un enfoque social. Una economía debe crecer y debe garantizar. Y el mercado internacional, es decir, bueno, el mercado bancario, ¿usted cree que le interesa eso? Los propietarios de nuestros acreedores. Exacto. Eso es una cosa. Ahora, a nivel de interno en los países, en las naciones, debe procurarse realmente que el crecimiento económico se traduzca en bienestar y en desarrollo, en progreso para la gran masa. Ese es el verdadero crecimiento económico. Exactamente, ¿no? Porque de lo contrario, lo que estamos provocando es que se vayan produciendo movimientos sociales que terminan desacreditando los sistemas económicos y los sistemas políticos, y le diga, bueno, pero si tú no tienes capacidad para poder contribuir a que yo pueda satisfacer mis necesidades esenciales, entonces no tiene sentido de existir, y de ahí vienen las grandes revoluciones y los cambios y los movimientos sociales que alteran todo. Para los mercados financieros, lo importante es que el país le cumpla. Bueno, eso desde esa óptica sí, desde esa óptica. Ellos no se preocupan por más nada. Sí, no, y a veces es una ausencia de preocupación que no tiene sentido. Porque si el país quiebra, no te voy a poder pagar. Bueno, pero los países no quiebran, ni siquiera Haití. Bueno, quiero decir en el sentido de la solvencia para poder responder a las obligaciones que tiene con el exterior. Si el país fracasaste porque no te puedo pagar. Entonces, pero sí, la lógica que opera de la gente, eso no se da, páguenme mis intereses y mi capital, y a mí no me importa lo que me pasa. Si la deuda del país es tan grande que puede estremecer el mercado internacional, bueno. como el caso de Argentina y de Brasil,
Entonces el mercado financiero es que le busca, le ese es el acomoda. principio que se utiliza de muy grande para quebrar. O Exactamente. sea, cuando pasó lo de la crisis 2008-2009, Lehman Brothers, Sí. JP Morgan, ese fue el criterio que usó Estados Unidos para meter 700, 800 mil millones de dólares. Decir, mira, que son muy grandes. Si caen un grande, arrastra todo el sistema. Entonces, bajo ese principio de muy grande para quebrar. Dejarlo quebrar. Sí, entonces vamos a hacerle, y eso entonces, desde esa lógica, que ojalá que no nos oigan muchos gobernantes, entonces tendríamos que coger todo lo que nos presten, No, pero hasta donde nos lo presten. siempre seremos nosotros, República Dominicana, un país pequeño que no vamos a desequilibrar nunca el mercado financiero internacional. Ahora, en términos domésticos, cuando hay un deudor importante de un banco, el banco busca cómo ese deudor deba cumplir. Sí. Y lo acomoda y Sí, lo ayuda. le mejoran las condiciones, Sí, obviamente. totalmente. Porque no Porque es lo le mismo. haría un hoyo, ¿no? Sí, no es lo mismo deber 1.000 millones que deber 20.000. Entonces ya ahí yo tengo que negociar y te voy a ceder cosas. Y te voy a decir, si me deben 1.000, te voy a decir, mira, tienes que pagármelo como quieras. Y si no me lo pagas, te voy a llevar a un arbitraje. Pero cuando se ha dado los casos de Argentina, por ejemplo, Exacto. eso, ya más atrás, Chile, cuando tuvo una quiebra, Sí. una crisis bancaria, entonces dije, espérate, con este yo tengo que negociar y tengo que darle. Y a veces hay que saber, y los gobiernos lo utilizan también en esa situación para decirle, mira, yo no te puedo pagar. Exacto. ¿Qué tú aceptas? ¿Que yo me declare solvente? ¿O me va a tumbar las condiciones, redúceme las obligaciones de interés que Exacto. tengo, el capital que podemos vencer? Porque le pasa lo mismo que al prestamista del 20%. Sí. Que entonces tú le alegas, le dices, pero que yo te he pagado demasiado, te he pagado 5 veces lo que te debo en interés. Sí. Que eso de hecho ha sido bueno quizás en los enfoques de endeudamiento que ha habido las últimas décadas, y es el hecho de que antes me decían, no, cógelo, tiene 5 años de gracia Sí. en el capital y solo págame los intereses. Exacto. Entonces eso tenía un costo importante, que tú me estás diciendo que tengo 5 años de gracia, y bueno, pues dámelo no reembolsable y resolvemos el problema. Interesante, por eso existen ustedes los economistas, los expertos, ahora hablan de ingeniería financiera. Y Porque más que ustedes- eso, la fintech. Exacto, ustedes no solo comprenden la economía, sino que son como unos médicos que prescriben el tratamiento para recuperarse, y hay a quienes le dicen tu recuperación va a ser lenta durante 15, 20 años, la tuya no será nunca, pero te vamos a dar lo que los médicos llaman un tratamiento de mantenimiento Paliativo. para que sigas viviendo hasta que la muerte te lleve. De manera que los economistas son unos profesionales de mucha valía, de mucha importancia, no solo para los gobiernos, sino también para los negocios y para las personas. Hay que tener, quizás lo más importante en términos del enfoque económico de los problemas, es tener claro que no hay, o sea, yo no puedo garantizar equilibrio en términos de ingreso, de costo, de beneficio, si no hago determinados elementos, si no cumplo determinadas reglas. Parece ser que ya eso nadie lo cuestiona, porque antes pensaban, no, hay gente que sí tienen éxito en actividades y en negocios que hacen de manera abierta y sin planificación, pero parece que hay reglas que ya acepta todo el mundo, que son precondición para tú tener éxito. No solo en la economía, ya hablando del Estado, sino en la economía propia, particular, de una casa, de un negocio específico. Hay cosas que hay que hacer que son lo que te van a garantizar otros beneficios, A pesar de eso, hay economistas que no son buenos negociantes, ¿verdad?
Yo digo que posiblemente una debilidad es que una gran cantidad de economistas. Lo ideal sería que un economista sea buen comerciante o que un comerciante sea buen economista, pero normalmente no se producen las dos. Si el economista uno supone que maneja las leyes de la economía, el razonamiento debe ser un buen empresario, debe ser un buen negociante. No es tan así. Pero parece que no es así. No es tan así. Parece que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Ay, exactamente. En la práctica a veces uno del enfoque economista del deber ser, de lo que debe ser, de la regla, de la norma, del principio, es una cosa, pero a veces la práctica diaria. De hecho, una de las cuestiones que yo a veces critico mucho de los economistas es que le dan demasiado confianza o confían demasiado en sus esquemas, en sus modelos. Sí. Que meto 10 y saco y por allí me dice, míralo ahí, eso me va a dar tanto. Bueno, usted sabe, y sucede que a veces en la práctica eso no es así. Usted sabe que hay empresarios famosos que no creen en eso. Sí, eso es un extremo, ese es el otro extremo. No creen en eso y entonces le dicen, eso luce bien, buen negocio. ¿Cuánto tú vas a poner? Entonces son esos extremos que hay que romper. Sí. Bueno, muchas gracias al licenciado profesor Nelson Suárez, que nos ha ilustrado desde los días en que era clubista hasta los días en que hoy analiza la economía nacional, y él creo que no ha incursionado en el mundo empresarial, ¿no? Parece que le gusta ver la economía un poco más como analista, como consultor, como formulador de políticas públicas o privadas, que como hacedor de negocios. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.